primera vez que la vi no fue en una iglesia, fue en una vecindad estrecha de Tepito, a media cuadra de un puesto de tamales. Eran casi las 2 de la mañana y el pasillo olía a cloro barato, sudor viejo y humo dulce. La puerta estaba entornada, como si alguien quisiera que entraras, pero también como si te estuvieran poniendo una trampa. Adentro, a la luz temblorosa de una vela, había una figura blanca, huesuda, cubierta con un manto de encaje. No tenía ojos, pero miraba. En la base, una mancha oscura, fresca. Alguien le había dejado sangre, no mucha, apenas un gesto. Y encima, como si fuera lo más normal del mundo, un plato con manzanas mordidas, un cigarro a medio fumar y un vaso de tequila con la superficie quieta. Demasiado quieta. En la pared, pegada con cinta, una foto de un muchacho sonriendo. Y al lado, una credencial de policía. Yo quería salir, pero mis pies se quedaron, porque en ese cuarto, en ese altar improvisado donde lo sagrado y lo sucio se daban la mano, entendí una cosa que te pega como bofetada. Hay gente que no le reza a la Santa Muerte porque quiera morirse, sino porque quiere seguir vivo. Y porque a veces, cuando todo lo demás te falla, la ley, la familia, el patrón, el cura, el gobierno, te quedas con una sola compañía, la que no discrimina, la que no pregunta, la que no promete el cielo con letra chiquita. La que cobra, sí, pero cumple. Y si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender por qué en México la muerte puede volverse santa y por qué hay quienes la aman con una devoción que da escalofríos. Porque esta historia no empieza con veladoras de colores ni con altares virales en internet. Empieza con miedo, con conquista, con un enemigo que lleva siglos peleando por el mismo territorio, el alma del pueblo. Y, sobre todo, empieza con una pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. ¿Qué harías si la única justicia que te queda fuera la muerte? Hay quien dice que la Santa Muerte nació en el siglo XX, y sí, apareció ahí, en la foto, en la calle, en el rumor. Pero antes de tener nombre, antes de tener túnica y guadaña, ya caminaba por México como una sombra vieja. Más antigua que la catedral, más antigua que el español, más antigua que muchas de las palabras con las que intentamos explicarla. Imagina el México de antes, el de piedra y maíz, el de ceremonias donde la vida no se entendía sin la muerte, no como castigo, sino como parte del ciclo. En muchas cosmovisiones indígenas, la muerte no era un final teatral con música triste, era un tránsito, un cambio de estado, un viaje que podía ser peligroso, sí, pero también inevitable y por eso mismo digno de respeto. Cuando llegaron los conquistadores, trajeron su propia muerte, una muerte con cruz, culpa y juicio final. Trajeron santos con caras blancas y promesas de salvación, y una idea insistente. La muerte debe dar miedo, la muerte debe obedecer a la iglesia, la muerte debe estar encadenada a la doctrina, pero el pueblo no suelta así nomás lo que entiende con el cuerpo. La gente seguía viviendo con la muerte cerca, epidemias, guerras, hambre, y necesitaba algo más directo que un sermón. Algo que escuchara rápido, sin intermediarios, sin permisos. Y entonces ocurrió la mezcla que ha marcado a México desde siempre. El sincretismo, esa costura invisible donde dos mundos chocan, y el pueblo, sin pedir permiso, cose una tercera cosa. La muerte europea venía con su iconografía. El esqueleto, la guadaña, la danza macabra, las representaciones medievales que recordaban que nadie se salva del final. Y del lado de acá, la muerte ya era conocida, nombrada, miradas de frente, integrada al calendario del espíritu. La Santa Muerte, todavía sin ser santa, empezó como un susurro en los patios, un rezo bajito, una forma de pedir protección en momentos, donde cualquier paso podía ser el último. No era una santa oficial, era más bien una idea peligrosa. Que la muerte pudiera escuchar tus problemas domésticos, tus broncas del trabajo, tus miedos de barrio. Y que te respondiera, eso era demasiado para el poder, porque el poder necesita monopolios. Monopolio de la verdad, del perdón, del milagro. Y la muerte, esa señora imparcial, no se deja registrar en actas parroquiales. Así que por siglos la devoción caminó escondida. En cajones, detrás de cortinas, en altares que se montaban de noche y se desarmaban de día, una fe clandestina, casi como contrabando espiritual. Y mientras tanto la muerte crecía, no como una institución. No tenía templos de mármol, sino como lo más mexicano que existe. Una fe de cocina, de patio, de vecindad, una fe de gente que aprende a sobrevivir con las uñas. En su infancia, si la tratamos como personaje, como presencia, la Santa Muerte era eso. Una niña vieja que vivía en secreto, aprendiendo el lenguaje de quienes no podían hablar en público,
escuchando promesas al borde del llanto, recibiendo ofrendas extrañas, pan, flores, monedas, licor, tabaco, cosas sencillas y cosas oscuras, porque el mismo mundo que da ternura, también da asco. Y luego llegó su adolescencia, ese tiempo donde algo escondido empieza a querer mostrarse, donde lo prohibido se vuelve más fuerte porque lo prohíben. México entró al siglo XIX y XX con heridas que no cerraban. Desigualdad, violencia, migraciones, revoluciones. Cambiaban los presidentes, cambiaban las leyes, pero el miedo cotidiano, el miedo a perderlo todo mañana, seguía ahí como una humedad en las paredes. Y la gente seguía muriendo. A veces por enfermedad, a veces por hambre, a veces por una bala que no era para ellos. En ese país, ¿a quién le pides justicia si la justicia llega tarde? ¿A quién le pides protección si la policía te ve con sospecha? ¿A quién le pides vida si el médico te cobra lo que no tienes? La Santa Muerte en esa etapa empezó a tomar forma más nítida. La imaginaron como esqueleto porque el esqueleto es lo único que todos compartimos. La vistieron con túnica porque necesitaban darle dignidad, una presencia ritual, una personalidad que pudiera sentarse en el altar como se sienta una madre a vigilar la casa. Le pusieron guadaña porque no hay símbolo más brutalmente honesto. La guadaña no negocia, no perdona, no se distrae. Y al mismo tiempo le pusieron cosas que la vuelven cercana. Un globo terráqueo a veces, una balanza, una lámpara, símbolos de control, de justicia, de guía. Lo inquietante, el detalle que te revuelve el estómago, es que la devoción no siempre nace del amor bonito. A veces nace del miedo, a veces nace de la desesperación, y a veces nace de una frase que suena como amenaza y como súplica al mismo tiempo. Si no me ayudas, me llevas. Y ahí, justo ahí, aparece el primer gran giro de esta historia. La Santa Muerte no crece por prometer un cielo lejano, crece por ofrecer algo inmediato, por hablar el idioma de la urgencia. La Santa Muerte se vuelve la santa del hoy, del sálvame ahorita, del que no me agarre la patrulla, del que no me corran, del que me regrese, del que se haga justicia. Y claro, esa utilidad la vuelve peligrosa, porque cuando una figura sagrada funciona como herramienta, atrae todo tipo de manos. Manos limpias, manos desesperadas, manos violentas, manos que piden protección para cuidar a sus hijos, y manos que piden protección para salir ilesos de hacer daño. La Santa Muerte no pregunta. Esa es su promesa y su condena. Aquí entra el enemigo que va a perseguirla por décadas, como un cazador elegante con sotana y sellos oficiales. No es un villano caricaturesco, es un adversario real, con poder, con historia, con micrófono. La iglesia institucional, la que reconoce santos con procesos largos, la que decide quién merece altar y quién merece silencio. Para esa iglesia, la Santa Muerte es un escándalo por definición. ¿Cómo vas a santificar a la muerte si la muerte es consecuencia del pecado original? ¿Cómo vas a rezarle a algo que no tiene biografía aprobada, milagros certificados, ni reliquias en vitrinas? Pero la calle no piensa así. La calle piensa, si me escucha me sirve. Y la guerra espiritual se vuelve sorda, cotidiana, de baja intensidad. No es una batalla con espadas, es una batalla con palabras, con sermones, con prohibiciones, con miedo social. Y mientras más la condenan, más atractiva se vuelve. Porque en México lo prohibido tiene un imán. En su juventud la Santa Muerte empieza a viajar de mano en mano, no por internet, todavía no, sino por rumor, por testimonio, por comadre, por vecino, por el primo que salió de una bronca, y no sabe cómo, pero jura que fue ella. Y lo importante es esto. La Santa Muerte no es un culto de un solo tipo de gente. Aunque muchos intenten encajonarla, no es exclusivamente de criminales, no es exclusivamente de pobres, no es exclusivamente de ignorantes. Es transversal porque la muerte es transversal. La devoción se mete donde hay miedo. Hospitales, cárceles, talleres, mercados, rutas de camión, cruces de carreteras. La muerte en México siempre ha sido vecina. Y un vecino, por más tétrico que sea, puede volverse aliado. Ahora, si te estás preguntando, ¿y por qué santa? Ahí está el truco cultural más potente. Llamarla santa no es solo ponerle una etiqueta bonita, es un acto de rebeldía. Es decirle al mundo que el pueblo puede nombrar lo sagrado sin pedir permiso, que puede declarar santo lo que le salva, aunque a otros les dé asco. Y da asco, sí, porque hay altares que parecen vitrinas de un amor enfermo. Botellas abiertas, cigarros consumidos, billetes doblados, fotos de gente que ya no está. Listones, uñas, mechones, cartas escritas con faltas de ortografía y fe perfecta. A veces, también, ofrendas que te dan ganas de apartar la mirada. Carne cruda, líquidos raros, cosas que no deberían estar en un altar,
No porque la Santa Muerte lo exija necesariamente, sino porque el ser humano, cuando suplica, se vuelve creativo y oscuro. Esa mezcla de ternura y repulsión es su firma. Pero en medio de lo grotesco, hay algo extrañamente humano. La necesidad de que alguien, lo que sea, te cuide. En los barrios, la Santa Muerte se vuelve como una tía estricta. No te juzga, pero tampoco te deja jugar con ella. Si le prometes algo, cúmplelo. Si le pides un favor, págalo. Si le fallas, te puede ir mal. O al menos eso cree la gente. Y cuando una creencia se instala así, con historias compartidas, se vuelve realidad social. Y aquí viene otro twist. La Santa Muerte empieza a competir no solo con la iglesia oficial, sino también con otros santos populares, que ya dominaban el mapa de la necesidad. San Judas Tadeo, por ejemplo, el santo de las causas difíciles, se vuelve un competidor natural en la calle. También la Virgen, sobre todo la guadalupana, ocupa el centro emocional del país. Pero la Santa Muerte juega con una carta que nadie más tiene. Ella es la última puerta. Puedes pedirle a otro santo que te ayude, pero a la muerte le pides que te deje pasar, o que no te cruce todavía. Esa autoridad simbólica la vuelve irresistible, y al mismo tiempo la vuelve intolerable para quienes quieren controlar lo sagrado. Así, su juventud transcurre en una tensión constante, entre el altar secreto y la tentación de salir a la calle, entre el rezo escondido y el deseo de gritarlo, entre la necesidad del pueblo y la condena de los púlpitos. En algún punto del siglo XX, la Santa Muerte ya no cabe en los cajones, ya no cabe detrás de las cortinas. Empieza a asomarse, primero con timidez. Una estampa en la cartera, una medallita escondida bajo la camisa, una veladora en la azotea, pero luego, como pasa con todo lo que crece con hambre, empieza a ocupar espacio. Y ese espacio no es neutral, porque cuando algo se vuelve visible, se vuelve blanco. La devoción, que durante generaciones había sobrevivido como susurro, comienza a sentir un ruido nuevo alrededor. Cámaras, rumores, patrullas, chismes, titulares, curas indignados, vecinos alarmados. De pronto la Santa Muerte no es solo la que ayuda, también es la que da miedo, también es la que trae mala vibra, también es la que usan los malos. Y lo peor, o lo más interesante, dependiendo de cómo lo mires, es que el enemigo aprovecha eso. Porque es fácil atacar lo que provoca repulsión, es fácil convertirlo en monstruo, es fácil decir, eso no es fe, eso es oscuridad. Pero la calle responde con una lógica fría. Oscuridad es que mi hijo no vuelva. Oscuridad es que no haya justicia. Oscuridad es que nadie me cuide. Si ella me escucha, entonces ella es luz, aunque sea una luz de veladora. Y justo cuando la Santa Muerte está a punto de dar el salto de lo clandestino a lo público, cuando su adolescencia termina, y su vida cambia para siempre, aparece una chispa específica, un lugar específico, un altar que se vuelve punto de quiebre, un altar que el enemigo va a querer apagar, un altar que, sin saberlo, va a encender una hoguera devocional en todo el país. Y ahí, en ese borde, en ese momento exacto en que el secreto está por volverse fenómeno, es donde te voy a dejar por ahora, porque lo que viene después ya no es infancia ni juventud. Lo que viene es la entrada al escenario, la decisión de mostrarse, y el inicio de una rivalidad abierta, sin vergüenza, por el corazón de México. La puerta de aquel cuarto en Tepito se cerró sola, con un golpecito seco, como si alguien, o algo, hubiera dicho, ya entraste. Y el hombre que me llevó ahí, un tipo flaco, con uñas mordidas, no me dio tiempo de pensar demasiado. Nada de explicaciones largas, nada de teología. Solo apuntó con la barbilla al altar y soltó una frase que todavía me raspa por dentro. Aquí no vienes a creer. Aquí vienes a pedir y a pagar. En la pared, la foto del muchacho sonriendo tenía un pedazo de cinta sobre una esquina, como si el mundo se estuviera despegando. Abajo, el vaso de tequila estaba tan quieto que parecía vidrio. Y frente a la figura blanca, alguien había puesto una veladora recién encendida, con la llama chiquita, nerviosa, como si también tuviera miedo. Yo esperaba una historia bonita, una conversión, un milagro con música suave. Pero lo que escuché fue otra cosa. El relato de una guerra de gente común contra un enemigo enorme, con púlpitos, con sellos, con autoridad moral, y el arma de los de abajo era una santa que no debería existir. Porque la Santa Muerte, esa presencia que llevaba siglos respirando detrás de cortinas, no llegó a Dios, como llegan los santos oficiales. Es con documentos y aprobación. La Santa Muerte llegó al centro de la vida mexicana, como llegan los huracanes. Primero un aire raro, luego un silencio pesado, y de mí en pronto, ya está encima de ti. A finales del siglo XX y principios del XXI, el país cambió de velocidad.
Se abrió el mundo, se abrió la frontera, se abrió el miedo. La ciudad creció como una herida. La violencia se hizo conversación diaria, la migración se volvió rutina, y la rutina se volvió despedida. Madres despidiendo hijos, hijos despidiendo madres, parejas despidiéndose, sin saber si se volverán a ver. Y en ese México pedirle a un santo oficial podía sentirse lejano, como mandar una carta sin estampilla. Mucha ceremonia, mucha culpa, mucha condición. La Santa Muerte, en cambio, era directa, brutalmente directa. No me regañes, no me digas que aguante, ayúdame. Su llegada a Dios, si lo quieres ver así, fue la llegada de la fe a la calle sin pedir permiso. Y eso es lo que más irrita al poder. Que alguien se atreva a tocar lo sagrado con manos de trabajo, con manos manchadas, con manos desesperadas. Primero fue en secreto, todavía altares chiquitos, escondidos, estampas que viajaban dobladas en la cartera, veladoras encendidas en el baño para que nadie las viera, y luego empezó la parte peligrosa. El momento en que la devoción se cansa de ser susurro. Dicen que en el barrio se corren las noticias más rápido que en la tele. Y sí, porque cuando a alguien le sale un trabajo, cuando a alguien se le compone un caso, cuando a alguien se le baja un enemigo de encima, la historia corre como agua, de boca en boca, de vecina en vecina, de taller en taller, de celda en celda. No fue suerte, fue ella. Y así, como si la fe fuera una infección dulce, la Santa Muerte empezó a multiplicarse. Pero hay un problema con los milagros de la calle. No vienen con certificado. Nadie puede demostrar nada, pero todos pueden contar algo. Y cuando demasiada gente cuenta lo mismo, el enemigo se pone nervioso. El enemigo, esa iglesia institucional que decide qué es santo y qué es pecado, empezó a hablar más fuerte, a advertir, a señalar, a condenar. Eso no es fe, eso es superstición, eso es idolatría. Eso es oscuridad. Y aquí viene la primera vuelta de tuerca. Esas palabras, en vez de apagar el culto, lo avivaron. Porque cuando le dices a alguien que su fe no vale, esa persona no se queda quieta. Se aferra. La Santa Muerte se volvió para muchos la santa del rechazo, la que te abraza cuando te cierran puertas, la que te mira cuando los demás bajan la vista, la que te acompaña cuando el mundo te etiqueta, y entonces pasó lo inevitable. La devoción salió del escondite. No como una procesión ordenada, sino como un acto de barrio, como un ya estuvo, como decir, si me cuidas te pongo donde todos te vean. Un altar grande, visible, con veladoras que parecían un mar, una imagen vestida como reina fúnebre, ofrendas de todo tipo, flores frescas y flores marchitas, fruta bonita y fruta a medio podrir, billetes nuevos y monedas mugrosas, cigarrillos de marca y tabaco barato. Y en el aire, esa mezcla que te da náusea y nostalgia al mismo tiempo. Copal, alcohol, humo, perfume barato, cera caliente, la calle se convirtió en templo, y ahí nació el verdadero conflicto. Cuando lo clandestino se vuelve público, el poder responde con fuerza. No fue una sola pelea, fueron muchas, pequeñas, constantes, una vecina que se queja, un policía que se burla, un cura que menciona el peligro en misa, un periódico que suelta una nota con tono de morbo, un funcionario que quiere limpiar la imagen. Todo eso va juntando presión como olla. Hasta que un día la olla truena. Imagina la escena. Un grupo de autoridades entrando a un lugar donde la gente prende veladoras como quien prende esperanza. Escuchas pasos duros, botas, órdenes cortas. Y de pronto, manos agarrando una estatua, la misma que para alguien es madre, abuela, compañera, y tumbándola como si fuera basura. El sonido no es épico, es peor. Es un crujido de yeso, de madera, de plástico. El sonido de algo que se rompe y no debería romperse. Porque para quien cree, eso no es un objeto, es un vínculo. La gente llora, grita, se hinca, algunos se enojan, algunos se quedan helados. Y entonces pasa algo que los de arriba nunca entienden. Al día siguiente, el altar vuelve a aparecer, más grande, más terco, más lleno de veladoras. Porque el pueblo mexicano tiene una costumbre peligrosa. Cuando le rompes algo que ama, lo reconstruye con rabia y con cariño. Y cuando reconstruye, lo hace mejor. Aquí es donde la Santa Muerte llega a Dios de otra forma. Deja de ser solo una figura temida y se vuelve patrona de causas concretas. Y eso la fortalece más que cualquier discurso. Protección, sí, pero protección real, de la que se pide con el estómago apretado. Que mi hijo cruce, que mi hija regrese, que mi esposo salga del hospital, que no me corran, que no me levanten, que el juez vea la verdad, que el que me hizo daño pague. Justicia. Y la justicia es gasolina para la devoción, porque la justicia oficial muchas veces se siente como un chiste cruel, entonces la santa se vuelve una balanza alternativa,
Una balanza que no promete cuando Dios quiera, sino cuando se pueda, pero se puede. Y ojo, aquí entra el rival más incómodo, el competidor con el que la Santa Muerte va a chocar sin descanso. No solo la iglesia institucional, también la religión de la respetabilidad. Esa idea de que hay santos bien y devociones mal, de que la fe debe oler a incienso caro, no a barrio. La Santa Muerte huele a barrio, y por eso la odian, pero por eso la aman. En esas noches de altar público te encuentras de todo, y cada persona trae su propio porqué. Hay quien llega con traje, discreto, mirando alrededor como si no quisiera ser visto. Hay quien llega con uniforme de trabajo, todavía con polvo en la ropa. Hay quien llega con tatuajes y mirada de alerta, como quien duerme con un ojo abierto. Hay quien llega con niños de la mano. Una señora pone una veladora blanca y susurra: «Gracias por la salud». Un chavo pone una roja y pide amor, desesperado, como si el amor fuera oxígeno. Otro pone una dorada y pide lana porque la renta no espera. Alguien pone una negra y no dice nada. Pero el silencio pesa, como si estuviera firmando un contrato que no quiere leer en voz alta. Y ahí te pega lo repulsivo. Hay peticiones que dan ternura, y hay peticiones que te dan ganas de retroceder. Porque la Santa Muerte no filtra, no pone un examen moral. La gente llega con su bondad y con su basura, con su necesidad y con su rencor, con su amor y con su violencia. Eso la vuelve espejo. Y a veces el espejo muestra cosas que no queremos ver. Entonces el enemigo aprovecha. ¿Ves? Esa devoción es peligrosa. Pero los devotos responden: peligroso es el mundo. Ella solo escucha. Y aquí viene otro giro. La Santa Muerte, al volverse visible, se vuelve también mercancía. Sí. Y esto incomoda, porque a muchos les gusta imaginar la fe como algo puro, y la realidad mexicana es otra. Lo sagrado convive con el mercado desde hace siglos. Empiezan a vender estatuas de todos tamaños, veladoras de colores, inciensos, aceites, amuletos, rosarios adaptados. Hay altares que parecen tiendita, hay tienditas que parecen altar. Y entre esas cosas, la devoción crece como planta en concreto. Pero el crecimiento tiene un precio. Cuando algo se vuelve popular, llegan los que quieren controlarlo. Y aquí aparece un personaje invisible que se vuelve antagonista nuevo. El oportunista, el falso guía, el que se pone una túnica y se inventa títulos. El que promete trabajos y amarres y limpias a cambio de dinero. El que explota el miedo de la gente. Ese tipo de competidor le hace daño al culto porque lo ensucia, lo vuelve caricatura, lo vuelve nota roja. Entonces, la Santa Muerte queda atrapada en una pelea de tres frentes: contra la iglesia institucional que la condena, contra el Estado y sus campañas de limpieza cuando le conviene, contra los vivos que la usan como negocio y la vuelven circo. Y aún así crece. ¿Por qué? Porque aunque la desfiguren, hay algo que no pueden borrar: los testimonios íntimos. Las historias pequeñas, las que no salen en la tele, como la del chofer que cada noche pone una veladora y le pide que el camión no se voltee en la autopista, como la de la enfermera que le reza para no quedarse sin chamba y para tener manos firmes en urgencias, como la de la madre que ya no cree en nadie, excepto en esa figura que, paradójicamente, representa lo inevitable. Y también, sí, como la del hombre que sale de una balacera y jura que la flaca lo cubrió. Esas historias, aunque te den escalofríos, alimentan el mito. Y el mito en México es poderoso. En medio de todo esto, la iglesia institucional reacciona como reaccionan los imperios cuando alguien levanta una bandera sin autorización, señalando, ridiculizando, exorcizando simbólicamente. Algunos fieles se asustan, otros se endurecen. Y aquí es donde la Santa Muerte hace su movimiento más inteligente, sin querer queriendo, como diría cualquiera en la calle. No se presenta como enemiga de Dios, se presenta como instrumento. Muchos devotos dicen: yo creo en Dios, en la Virgen y también en la Santa. Para ellos no es sustituto, es complemento. Es como si en el tribunal del cielo hubiera varias puertas y la Santa fuera la puerta de emergencia. Eso descoloca al enemigo, porque no puedes combatir algo que no se declara oficialmente contra ti, pero que te está quitando territorio. Y la tensión sube cuando la devoción empieza a tomar forma de comunidad. Ya no es solo yo y mi veladora. Se vuelve reunión, oración grupal, ritual compartido. Se vuelven fechas, se vuelven filas, se vuelve costumbre. Gente que va cada mes, cada semana, cada noche. La calle empieza a sonar distinto. Hay rezos, hay música, hay murmullos. Hay nombres que se repiten: Niña Blanca, Flaquita, Madrina, Señora. Nombres cariñosos para algo que debería dar terror. Y justo cuando la devoción parece estar ganando terreno, ocurre el golpe más duro. El golpe psicológico.
Empieza a correrse una historia como maldición urbana. Si le fallas, te cobra. Y esa frase se vuelve cuchillo en la garganta de muchos, porque no estamos hablando de un santo que te perdona si se te olvida una manda. Estamos hablando de una figura que la gente imagina como contrato. Promesa hecha, promesa pagada. Y aquí te cuento una escena que escuché 1000 veces con variaciones, como si México entero estuviera reescribiendo el mismo cuento con diferentes nombres. Alguien pide un favor enorme, lo obtiene, y luego se hace tonto, no paga la manda, se olvida, o decide que ya no cree. Y entonces empieza la cadena de cosas malas. Se enferma alguien, se pierde el trabajo, hay un accidente, se rompe la relación. La persona conecta los puntos. Fue ella. Me está cobrando. Y vuelve corriendo con flores, con veladoras, con lágrimas. ¿Es verdad? Es coincidencia, es sugestión, no importa. Porque el efecto es real. La devoción se vuelve más seria, más disciplinada, más intensa. La gente aprende a temerle. Y esa mezcla de amor y miedo es un pegamento brutal. Y mientras tanto, el enemigo institucional intenta una estrategia final. Si no puedes apagar el culto, al menos puedes estigmatizarlo, amarrarlo a la delincuencia, al terror, a lo malo, convertirlo en sinónimo de crimen. Eso funciona con parte del público, pero también tiene un efecto secundario. Vuelve a la Santa Muerte todavía más atractiva para quienes ya viven en el margen. Porque si el mundo te llama malo, aunque no lo seas, terminas buscando una santa que no te pida pruebas. Y ahí, en ese momento, nace la Santa Muerte moderna, no solo como figura del miedo, sino como patrona de la supervivencia, la que te cuida en un país donde el futuro es incierto y el presente a veces duele. El altar público deja de ser anécdota, se vuelve símbolo, se vuelve punto de peregrinación, se vuelve noticia, se vuelve discusión en la mesa familiar. ¿Supiste que fulano le reza a la santa? Se vuelve pleito entre generaciones, se vuelve secreto vergonzoso, o bandera orgullosa. ¿Y a la vez se vuelve escenario? Porque cuando algo se vuelve escenario, se vuelve espectáculo. Y cuando se vuelve espectáculo, alguien quiere dirigirlo. Aquí entra un twist más. Algunos devotos empiezan a organizarse como si fueran iglesia propia, con rezos estructurados, con madrinas y padrinos, con roles. Empiezan a dar sermones de barrio, no para convencer al mundo, sino para sostener a los suyos. Se habla de respeto, de cumplir mandas, de no traicionar, de no jugarle al vivo a la muerte, y esa organización hace que el enemigo se asuste todavía más, porque ya no es un rumor suelto, es una red sin jerarquía central, pero con miles de altares, una red que no depende de un solo líder, por lo tanto, imposible de cortar de raíz. Cortas una cabeza y salen 10, y mientras todo esto pasa, la Santa Muerte se vuelve íntima en algo que te parte. Los funerales. Porque en México la muerte no es abstracta. Tiene fecha, tiene caja, tiene flores, tiene llanto. Hay gente que la invoca para una buena muerte, rápida, sin sufrimiento, y otros la invocan para que todavía no. Y ese contraste es el corazón de la devoción. Rezarle a la muerte para que te deje vivir. ¿No es eso una locura? Sí. Y por eso engancha, porque en la locura hay verdad. Todos vamos hacia allá, solo que algunos lo sienten más cerca. Ahora, escucha esto con cuidado. El gran salto del culto no ocurre cuando lo aprueban. Ocurre cuando lo atacan. Cada vez que derriban una estatua, la gente sube fotos, cuenta historias, se indigna, se reúne. Cada vez que un cura la condena, un devoto responde con un testimonio. Cada vez que un noticiero la muestra con tono de horror, alguien del otro lado de la pantalla piensa, si da tanto miedo, a lo mejor sí funciona. Y así la rivalidad se vuelve combustible. El enemigo cree que está apagando una vela, y en realidad está soplando brasas. Y en medio de la noche mexicana, esas brasas empiezan a formar un mapa. Altares en casas, en negocios, en talleres, en vecindades, en esquinas. Altares pequeños como cajita de zapatos. Altares enormes como promesa gritona. Altares limpios y altares que parecen escena de película. Altares con flores frescas y altares con manchas que preferirías no preguntar de dónde salieron. La Santa Muerte por fin ya no está escondida. Y justo cuando parece que ya llegó, que ya se instaló, que ya nadie la puede quitar, llega el momento más peligroso de cualquier fe, cuando empieza a tener liturgia propia. Porque una cosa es prender una veladora, otra cosa es armar un sistema completo de colores, días, ofrendas, oraciones, prohibiciones, castigos, favores, pagos. Ahí es donde una devoción se convierte en camino, y donde el camino puede salvarte o tragarte. Eso es lo que viene. Lo que viene es el corazón del ritual. Cómo se le habla, cómo se le pide, qué significa cada color,
qué se considera correcto y qué se considera insulto. Lo que viene es el choque frontal con la idea de iglesia, porque cuando el pueblo arma su propia iglesia sin permiso, el poder se vuelve más agresivo. Y, sobre todo, lo que viene es la parte más incómoda. Cuando la Santa Muerte empieza a cobrar un precio emocional, cuando la gente descubre que pedirle algo no es como pedirle un favor a un amigo, es como negociar con el final. Porque sí, la Santa no discrimina, pero la calle dice otra cosa. La Santa cumple, y también enseña, a veces con regalos, a veces con sustos, y a veces con una lección que te deja frío. Y esa lección, la primera gran cuenta por pagar, que hace que muchos se conviertan de verdad, es donde la historia se pone todavía más tensa. La noche en que entendí cómo se le reza de verdad a la Santa Muerte no fue con un Padre Nuestro ni con una homilía, fue con un sonido, el clic de un encendedor, el suspiro de una flama, y el silencio raro que cae cuando varias personas, extraños entre sí, se ponen de acuerdo en creer lo mismo por unos minutos. En la banqueta, el altar parecía una criatura viva. Veladoras parpadeando como ojos, flores húmedas como carne fresca, listones ondeando, con el aire sucio del tráfico, a ratos olía a copal, a ratos, a tequila derramado, a ratos, a perfume barato mezclado con humo de cigarro. Y en medio de ese caos, la figura, huesos blancos, túnica impecable, guadaña firme, como si dijera, yo no me muevo, el mundo se mueve alrededor. La gente llegaba sin anunciarse, uno por uno, dos por dos, como si el barrio tuviera una respiración común, y cada quien traía su pedacito de vida en la mano. Una bolsa con manzanas, un ramo de cempasúchil, una veladora roja, una botella, una foto doblada, una carta, un llavero, una pulsera de hospital, cosas chiquitas, pero cargadas de miedo. Ahí vi el ritual real, el que no sale bonito en la tele. No era una ceremonia formal como las de iglesia con bancas y campanas. Era algo más antiguo y más crudo. Un trato, una negociación, un yo te doy, tú me das. Porque la Santa Muerte, en la práctica, se vuelve algo que el enemigo detesta. Un santo utilitario, directo, sin intermediario. No tienes que confesarle a un sacerdote, no tienes que pasar por un comité celestial, le hablas a ella, le pones su ofrenda, le haces tu promesa, y si eres devoto, cumples. Y aquí es donde la historia se pone peligrosa. Cuando una devoción se organiza sola, aparecen reglas no escritas. Reglas de barrio, reglas de sobrevivencia, reglas que pueden sonar supersticiosas, pero que la gente respeta como si fueran ley. Primero, el altar. Hay altares mínimos, una estampa pegada con cinta al espejo del baño, una veladora escondida atrás del microondas, una figurita pequeña, detrás de una foto familiar, y hay altares enormes que parecen trono. Base alta, mantel limpio, flores frescas, vasos alineados, imágenes de distintos tamaños, listones, rosarios, hasta una especie de guardia simbólica, cuchillos decorativos, llaves, medallas, cadenas. La idea es simple. Si ella te cuida, tú le haces un lugar en tu casa, pero el lugar importa. En muchos hogares no la ponen en el cuarto donde se duerme. Hay quien dice que no se le da la espalda. Hay quien la coloca mirando hacia la puerta, como si fuera guardia nocturna. Hay quien barre y limpia alrededor como si fuera una reina, y como si la suciedad fuera una falta de respeto. Luego vienen las veladoras, y aquí la calle se vuelve catecismo propio, blanca, limpieza, paz, protección general, salud, la que prende la mamá que no quiere broncas, roja, amor, deseo, reconciliación, y también celos, la que prende a alguien con el corazón rabioso, dorada, dinero, trabajo, éxito, que amarre el negocio, que caiga el pago, verde, asuntos legales, justicia, papeles, trámites, jueces, migración, morada, transformación, duelo, espiritualidad, cosas del alma, negra, la polémica, la que muchos temen, la que algunos usan para cerrar caminos o regresar el mal, la que, en la boca del enemigo, se vuelve prueba de que todo esto es diabólico, pero el twist es este. Incluso dentro del culto, la negra divide. Hay devotos que te dicen, no la uses si no sabes. Hay otros que la defienden como herramienta de defensa. Si me atacan, yo me cubro. Y ahí se siente el México real. La moral se vuelve zona gris cuando la vida es guerra. Después están las ofrendas, que son, literalmente, el lenguaje del vínculo. Manzanas, por lo dulce de la vida, por lo que se comparte. Pan, por sustento, por casa, por familia. Agua, para calmar, para limpiar, para que no se caliente la situación. Tequila, mezcal, cerveza, para darle gusto, para agradecer, para sellar promesas.
Cigarros, como si fueran conversación. La gente los enciende y los deja ahí, como si la santa fumara la preocupación. Flores, belleza, respeto, luto, perfume, dignidad, presencia, cariño. Monedas y billetes, no como soborno, sino como reconocimiento del favor. Y sí, hay quien ofrece cosas que incomodan, que te revuelven el estómago, ofrendas pesadas, cosas que parecen sacadas de un cuarto oscuro, y en esa parte, el culto se vuelve espejo de la humanidad. Lo sagrado recibe tanto la ternura como la sombra, porque quien llega al altar llega con todo lo que es. Ahora, la oración. Muchos rezan como rezan siempre, con palabras católicas, con el mismo ritmo de infancia, Ave Marías, Padres Nuestros, rezos aprendidos en casa. Porque para un montón de devotos, la Santa Muerte no es otra religión, es una devoción paralela, una forma de pedirle ayuda a alguien que sienten más cercano. Pero también hay rezos propios, rezos que suenan como calle, no con latín ni con lenguaje fino, con palabras directas: flaquita, cúbreme; niña blanca, no me abandones; madre, no me dejes caer; señora, haz justicia. Y cuando alguien habla así, sin filtro, se siente como si estuviera hablando con una persona viva. Como si la muerte se sentara a escucharte, con paciencia de abuela. Ese es el encanto. Y el horror. Porque si la tratas como persona, también le temes como persona. Le atribuyes humor, carácter, celos, enojo. La gente dice: no le mientas. No la uses de juego. No la pongas a prueba. No prometas lo que no vas a cumplir. Y aquí aparece el elemento que hace que muchos se conviertan de verdad. La manda. La manda es el contrato. El si me cumples, yo cumplo. Y cuando una manda se vuelve fuerte, el devoto entra en una disciplina que se parece a la religión, pero sin institución. Te voy a traer flores cada mes. Te voy a prender veladora cada viernes. Voy a dejar el vicio si me ayudas con esto. Voy a caminar hasta tu altar si mi hijo sale bien. Voy a darte tu ofrenda completa si me sacas del problema. Y entonces, cuando el favor llega, porque a veces llega, y esa parte es la gasolina del culto, la gente se convierte en promotor sin querer. Porque el agradecimiento no cabe en el pecho, se vuelve testimonio. Así se propaga la devoción, no con misión organizada como iglesia, sino con relatos de supervivencia. Un amigo le cuenta a otro, una hermana a otra, un compañero de trabajo, un vecino, un desconocido en la fila. Yo no creía, pero... Yo me reía, pero... Yo la juzgaba, pero... Ese pero es una puerta, y cuando la puerta se abre, entra el barrio entero. Ahora, el enemigo no se queda quieto. La iglesia institucional, y aquí el rival se vuelve más agresivo, no solo condena con palabras, busca cerrar espacios, presionar, desacreditar. En algunos lugares, el discurso se vuelve fuego. Eso no es de Dios. Eso es idolatría. Eso trae maldición. Eso abre puertas peligrosas. Y la gente se parte en dos. Unos se asustan y se alejan. Otros se enojan y se aferran más. Pero hay un competidor todavía más incómodo que la iglesia, porque juega en el mismo terreno emocional. Los santos populares ya establecidos. San Judas, por ejemplo, con su fama de causas difíciles, se vuelve el rival natural de la santa en los barrios. La Virgen, con su lugar en el corazón nacional, es el centro del mapa. Y el devoto, muchas veces, no elige uno u otro, los junta. Ahí nace otra tensión, la de la doble fe. En la casa hay Virgen y Santa. En la pared, la guadalupana junto a la niña blanca. Y para el enemigo institucional eso es un sacrilegio. Para la gente es pragmatismo espiritual. Yo necesito ayuda por todos lados. Y entonces llega el primer gran giro dramático de esta parte. La Santa Muerte empieza a parecerse a una iglesia. Sin querer serlo, hay quienes organizan rezos colectivos, hay quienes reparten oraciones impresas, hay quienes dirigen plegarias, hay gente que pone reglas para el altar comunitario. ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Hay calendarios de visitas, de limpias, de ofrendas, hay fechas que se vuelven tradición, y en el momento en que hay tradición, hay poder. Y donde hay poder, hay disputa. Porque los oportunistas, los falsos guías, los que quieren dinero, los que prometen trabajos como si vendieran refacciones, entran como moscas, se cuelgan del culto, se ponen títulos, dicen que hablan con la santa, dicen que tienen permiso, y lo peor es que algunos devotos, por desesperación, les creen. Eso ensucia la imagen del culto, le da munición al enemigo institucional, lo vuelve nota de morbo, lo empuja hacia el rincón oscuro, pero aquí viene un twist que casi nadie ve venir. Dentro del mismo culto empieza una especie de purga informal. Devotos antiguos, gente de barrio que no quiere show, empieza a decir: no la uses para estafar, no la uses para chingar, no le faltes al respeto, no prometas lo que no puedes, no te cuelgues.
No es un concilio ni una asamblea. Es una ética callejera que se forma a golpes, como si la devoción para sobrevivir estuviera construyendo su propia moral. Y esa moral, curiosamente, se parece a lo que la gente siempre quiso: justicia, respeto, cumplimiento. Ahora, lo que convierte este ritual en una historia que te atrapa y te repugna un poco es que la Santa Muerte no solo acompaña lo cotidiano, también aparece en escenarios límite, hospitales. En urgencias, hay quienes rezan por una cirugía, por un diagnóstico, por un respirador, y lo hacen con la misma naturalidad con la que otros rezan a un santo oficial. Una veladora escondida, una estampita en la bolsa, una promesa en voz baja. Si sale, te traigo flores. Cárceles. Ahí la devoción se vuelve compañera de celda. No siempre hay altar, pero hay dibujo, tatuaje, oración memorizada. En esos lugares donde la culpa y la inocencia se mezclan como lodo, la santa se vuelve la única que no se asusta. Carreteras. La gente que vive de manejar, de transportar, de cruzar tramos peligrosos, la invoca para llegar. Y esa palabra, llegar, es todo. Llegar vivo. Frontera. Aquí el rito se vuelve casi cinematográfico. Una persona frente a un mapa, con una veladora verde pidiendo papeles, paso, oportunidad. La Santa Muerte se vuelve patrona de quienes cruzan, porque el cruce es un coqueteo con la muerte. Desierto, río, asalto, abandono, y la gente, cuando se siente a un paso de desaparecer, le habla a la que entiende desaparecer. Y en medio de todo eso, el altar público se vuelve escenario de historias que parecen guión, pero no lo son. Una mujer deja una foto de su hijo y al lado, un moño negro. No dice nada, solo llora. Otro devoto llega con una camisa manchada de sangre seca, doblada como si fuera reliquia. Un hombre deja una placa de identificación. Sí, una placa, como promesa cumplida. Alguien deja un juguete, pequeño, roto, y ese detalle te rompe más que cualquier calavera, porque te recuerda que la muerte también toca a los inocentes. La Santa Muerte se vuelve, en esos momentos, un contenedor de dolor nacional, y eso la hace más fuerte, porque el enemigo institucional puede discutir doctrina, puede gritar idolatría, pero no puede discutir el dolor, no puede cancelarlo, no puede fingir que no existe. Y cuando el dolor encuentra altar, se queda. Ahora, hay un momento clave en el ritual que cambia todo. Cuando alguien siente que la santa respondió, la respuesta puede ser un trabajo, un juicio que se mueve, un enemigo que se aleja, una enfermedad que mejora, una llamada que llega, una puerta que se abre. Y cuando eso pasa, la persona ya no solo cree, la persona queda marcada. Empieza el agradecimiento público, la manda se cumple con teatralidad. Se llevan flores enormes, se prenden veladoras por docenas, se dejan botellas, se deja música, a veces hasta se hace una pequeña fiesta. Sí, fiesta, porque en México el agradecimiento también se celebra, aunque sea con la muerte. Esa escena, gente celebrando frente a un esqueleto vestido de santa, es uno de los contrastes más potentes que vas a ver en la cultura mexicana. Te da risa nerviosa, te da escalofrío, te da ganas de apartar la mirada, y al mismo tiempo no puedes dejar de mirar. Y ahí, en esa contradicción, está el corazón del culto. La vida bailando con la muerte para no caer. El enemigo, viendo ese crecimiento, cambia de estrategia. Ya no solo condenar, también infiltrar, ridiculizar, criminalizar, y eso genera el conflicto más tenso de todos. La devoción empieza a ser vista por muchos como marca. Si alguien trae una medalla de la santa, algunos lo miran con miedo. Si alguien tiene altar, algunos piensan peligro. Si alguien dice soy devoto, algunos lo etiquetan. Ese estigma se vuelve arma del enemigo, pero también se vuelve armadura del devoto, porque el devoto aprende a vivir con esa mirada, y el culto se vuelve identidad. Aquí el tercer acto interno de esta parte empieza a apretar. La Santa Muerte deja de ser solo lo que me ayuda, y se vuelve lo que soy. Y cuando una devoción se vuelve identidad, el costo sube, porque ya no es un favor, es pertenencia. Y la pertenencia, en tiempos de guerra social, puede costarte trabajo, familia, respeto. Hay gente que se pelea con su madre por tener un altar. Hay parejas que rompen por esa fe. Hay vecinos que se acusan. Hay quien se muda. Hay quien esconde su devoción como si escondiera un delito. Y aún así, la gente sigue prendiendo veladoras. ¿Por qué? Porque la Santa Muerte no solo ofrece milagros, ofrece un tipo de paz. La paz de aceptar lo inevitable y al mismo tiempo pedir prórroga. Un permiso para ser humano sin disfraz, y entonces llega el giro final de esta parte, el que deja la historia lista para el golpe definitivo. La Santa Muerte entra al terreno.
de lo institucional sin volverse oficial, empiezan a surgir espacios que se llaman iglesia o templo dedicados a ella, o mezclados con otras devociones, fuera del reconocimiento de la Iglesia Católica oficial. Para los devotos eso es una casa espiritual, para el enemigo es provocación, y la rivalidad se vuelve abierta. Ya no es un susurro, ya no es un altar escondido, es una presencia que ocupa calle, que ocupa conversación, que ocupa medios. El enemigo quiere arrinconarla, los oportunistas quieren explotarla, y los devotos quieren defenderla. En ese triángulo, la Santa Muerte crece como símbolo. Símbolo de protección, de justicia, de sobrevivencia, y también símbolo de la parte más oscura del país, porque el país también es oscuro. Y justo cuando parece que el culto ya encontró su forma, altares, veladoras, mandas, comunidad, llega la pregunta que rompe a todos. Por dentro, ¿qué pasa cuando la Santa sí cumple? Pero el precio no era el que imaginabas, porque hay favores que te salvan, y hay favores que te cambian. Y hay un punto en el que la gente deja de pedir cosas y empieza a pedir algo más grande. Destino, poder, venganza, control. Ahí es donde la historia se pone realmente peligrosa. Ahí es donde la Santa Muerte deja de ser solo patrona y se vuelve juez. Y ese juicio, ese cobro, esa fama de no jugar, es lo que termina de sellar su legado. Una santa que protege, pero que también te recuerda sin caricias que todo tiene consecuencia, y lo que viene ahora es el tramo final. Cuando el mito se vuelve herencia, cuando la devoción se vuelve fenómeno nacional e internacional, y cuando los ataques se vuelven más brutales, y cuando la Santa Muerte, paradójicamente, gana su lugar más grande. No en una catedral, sino en la imaginación colectiva de México, la pregunta quedó colgando en el aire como humo de cigarro. ¿Qué pasa cuando la Santa cumple? Pero el precio no era el que imaginabas. Esa noche, frente al altar, nadie la contestó en voz alta, porque hay preguntas que, cuando las dices, te miran de vuelta. La gente seguía llegando, unos con flores, otros con botellas, otros con esa cara de ya no tengo a quién más, y el barrio, como si fuera un animal enorme, respiraba alrededor del altar. Carros pasando, música lejana, risas de cantina, un perro, ladrando, y en medio el silencio raro de los devotos, ese silencio que parece respeto y amenaza al mismo tiempo. Ahí entendí lo que de verdad significa la muerte en este culto. No es el final bonito con violines, es la autoridad. La autoridad última, la única que no se compra, la única que no se convence, la única que no se corrompe. Porque todo termina igual. Y por eso, cuando la Santa Muerte se volvió fenómeno, se volvió también campo de batalla. No solo espiritual, social, político, mediático, familiar. Porque una fe así no crece sin que alguien intente arrancarla. El enemigo, la iglesia institucional, la que se siente dueña del santo y del pecado, apretó con lo que tiene. Discurso, vergüenza, condena. Eso no es Dios. Eso es idolatría. Eso es culto peligroso. Y lo repetían tanto que parecía que, si lo decías muchas veces, la calle iba a apagar la veladora por pena. Pero la calle no se movió por pena, se movió por necesidad. Y entonces el enemigo cambió la jugada. Si no podía convencer, intentó asociar a la santa con lo peor, con lo más sangriento, con lo más morboso. No importaba si era justo o no. Importaba que el público pensara, eso es de criminales. Y así con una etiqueta te cancelan una fe. Lo que no vieron venir es que esa etiqueta tenía doble filo. Porque sí, hubo gente violenta que se colgó de la santa para pedir protección en sus guerras, para sentirse invencible, para firmar pactos de miedo. Y esos altares, los que se ven como amenazas, los que parecen altar y advertencia, existen y le dan asco a cualquiera con corazón. Eso alimenta el morbo, eso le da armas al enemigo. Pero al mismo tiempo, el estigma empujó hacia la santa a quienes ya vivían en el margen, aunque no fueran malos. Migrantes, trabajadoras, choferes, enfermeros, gente sin papeles, gente sin conexiones, gente que siente que el sistema nunca le va a hablar bonito. Para ellos la santa no era símbolo de crimen, era símbolo de realismo. Aquí no me prometen pureza, aquí me prometen cumplir. Y así, mientras unos la demonizaban en público, otros la adoptaban en privado. Y el privado en México siempre termina desbordándose. La Santa Muerte empezó a viajar como viaja lo mexicano. En maletas, en bolsas de plástico, en cajitas, en medallas colgadas al cuello, cruzó fronteras. Se metió a ciudades donde nadie pronuncia bien Tepito, pero sí entienden la palabra miedo. Y con la diáspora llegó el siguiente twist.
Lo que era devoción de barrio se volvió, de pronto, devoción global. En el norte, en Estados Unidos, apareció en departamentos donde la gente extraña su casa y tiene el corazón partido entre dos países. La santa se volvió patrona de los que trabajan de noche, de los que viven escondidos, de los que temen una deportación como quien teme una sentencia. Ahí, en tierra ajena, la niña blanca fue un pedazo de México. Una manera de decir, no estoy solo. Y mientras más viajaba, más se transformaba. Porque al crecer, el culto hizo lo que hacen todos los fenómenos humanos. Se diversificó, se volvió mil cosas. Para unos la santa era estrictamente protección y salud. Para otros era justicia legal y social. Para otros era consuelo en duelo. Para otros era magia práctica. Trabajos, amarres, caminos. Para otros era símbolo de rebeldía. Mi fe no necesita permiso. Y ahí es donde la historia se mete en su parte más peligrosa, la que no se dice bonito. Cuando una devoción se vuelve inmensa, nadie la controla. Y cuando nadie la controla, aparecen dos sombras al mismo tiempo. El fanatismo, que convierte el altar en amenaza, que cree que todo se resuelve pidiendo sin hacerse responsable. El negocio, que vende fe en botella, que manipula, que inventa reglas para cobrar más caro. Esa doble sombra casi rompe el culto por dentro. Porque muchos devotos antiguos, los que rezan sin show, los que solo quieren paz, empezaron a ver cómo su fe se llenaba de ruido, de charlatanes, de gente que prometía controlar la muerte. Y la muerte no se controla. Entonces nació una especie de guerra civil espiritual. Los que querían respetabilidad contra los que querían poder. Los que querían oración contra los que querían trabajo. Los que veían a la santa como protectora contra los que la presumían como arma. Y en medio la mayoría, gente normal pidiendo lo básico. Ese conflicto interno hizo que la Santa Muerte se volviera todavía más humana en el imaginario. Como si tuviera distintos rostros, según quien la invoca. Y ese detalle es clave para entender su legado. La Santa Muerte es un espejo. Te devuelve lo que traes. Si traes gratitud, te devuelve disciplina. Si traes miedo, te devuelve obsesión. Si traes odio, te devuelve una sombra más grande. Y aquí, inevitablemente, llega el tema final. La muerte. No la muerte como personaje, sino la muerte como destino de todo culto. ¿Qué queda cuando pasan los años? ¿Qué queda cuando la devoción se vuelve rutina? ¿Qué queda cuando el enemigo deja de gritar y empieza a resignarse? Queda el símbolo, y el símbolo se volvió imposible de borrar. Porque en México la muerte no solo se teme, se conversa, se canta, se chistea, se honra, se decora. Día de Muertos es prueba de eso. No es una fiesta contra la muerte, es una fiesta con la muerte. Es el país entero diciendo, te tengo aquí, no te voy a negar. Y la Santa Muerte, en ese contexto cultural, encontró tierra fértil. La pregunta no era por qué alguien le reza a la muerte, sino por qué alguien tardó tanto en hacerlo en público. Lo que pasa después es casi irónico. Mientras el enemigo institucional sigue rechazando la idea de canonizar una figura así, la calle la canoniza todos los días, no con documentos, con prácticas. La llaman santa aunque no sea oficial. Le prenden veladoras como si fuera altar de parroquia. Le hacen promesas como si fuera juramento. Le cantan, le rezan, le limpian su espacio, le hablan de tú. Y ahí está la clave de por qué la veneran en la iglesia mexicana. En el sentido amplio de la religiosidad mexicana, no del sello oficial. Porque México tiene una relación con lo sagrado que no cabe en un solo edificio. En México lo sagrado vive en la casa, en la esquina, en el mercado, en el taxi, en la mochila. La gente no espera a que el cielo autorice su dolor. Y la Santa Muerte se volvió, para muchos, la patrona más honesta de todas. No promete que el sufrimiento tendrá sentido. No te vende una historia bonita. Solo te ofrece compañía y resultado. A veces, cuando se puede, y eso, en un país donde lo impredecible manda, suena como milagro. Pero el enemigo no se rindió. Y aquí viene el golpe final de la rivalidad. El intento de borrar la santa de la vida pública. En algunas regiones se volvieron comunes las campañas de limpieza. Quitar altares visibles, derribar estatuas enormes, prohibir exhibiciones en ciertos espacios, presionar a comerciantes, convertir cualquier imagen de la santa en señal sospechosa. La idea era simple, si no se ve no existe. El problema es que la Santa Muerte ya no vivía en la calle, solamente vivía en la memoria. Y la memoria no la puedes tumbar con una retroexcavadora. Cada estatua derribada se convertía en historia, y las historias en este culto son la sangre del cuerpo. ¿Te acuerdas cuando la quitaron? Sí, y al otro día había 2, y luego 3.
y luego ya ni la intentaron. Ese patrón se repitió tantas veces que la devoción aprendió una lección brutal. El poder puede aplastar objetos, pero no puede aplastar una necesidad compartida. Y entonces llegó el reconocimiento más extraño. No el reconocimiento oficial, sino el reconocimiento cultural. La Santa Muerte se volvió parte del lenguaje visual del país. Apareció en arte urbano, en tatuajes, en música, en narrativa popular, para algunos como símbolo de resistencia, para otros como símbolo de miedo, para otros como símbolo de identidad del barrio. Y cuando un símbolo entra al arte, se vuelve inmortal de otra manera. Aquí viene el último twist. El enemigo institucional, al querer pelear contra la Santa, terminó empujando a muchos hacia una espiritualidad más personal. Mucha gente, incluso sin hacerse devota formal, empezó a cuestionar: ¿por qué mi fe tiene que ser aprobada? Y esa pregunta no se responde fácil. Esa pregunta es dinamita. La Santa Muerte, sin proponérselo, abrió una grieta. La grieta entre la religión como institución y la fe como experiencia. Y en esa grieta, miles de personas encontraron una forma de hablarle a lo divino sin pedir permiso. Ese es el legado más grande, aunque suene peligroso. No solo la figura de huesos, sino la idea de que el pueblo puede crear su propio puente con lo sagrado. Y ahora sí, volvemos al corazón. ¿Qué pasa con la muerte de la Santa Muerte? Aquí está lo raro. La Santa Muerte no muere. No puede. Porque no es una persona histórica con fecha de nacimiento y acta de defunción. Es una personificación, la muerte vestida de santa, y eso la hace eterna, pero también la condena a transformarse para siempre. Lo que muere son sus versiones. Muere la versión secreta, la que vivía escondida detrás de cortinas, porque ya no cabe en el escondite. Muere la versión solo de barrio, porque ya cruzó fronteras. Muere la versión solo de nota roja, porque cada vez más gente la reinterpreta como consuelo y justicia. Y nace otra, una figura más compleja, más contradictoria, más mexicana. En su herencia se juntan dos cosas que parecen imposibles de juntar: ternura y horror. Una santa que recibe flores como novia, y al mismo tiempo te mira con la cara vacía de un cráneo. Una protectora que te da calma, y al mismo tiempo te recuerda que no eres eterno. Una patrona de justicia, que también puede volverse instrumento de venganza en manos equivocadas. Y por eso provoca tanto, porque no es cómoda. En el fondo, la Santa Muerte le quita la máscara al mundo. Te dice: deja de fingir, todos vamos para allá. Y esa honestidad, aunque te dé asco, también te puede dar paz. ¿Y la historia del muchacho de la foto? La que vi aquella primera noche, junto a la credencial de policía, me la contaron sin adornos. No fue una película, fue México. El muchacho se metió en una bronca que no era suya. Quiso hacer lo correcto en un lugar donde lo correcto te puede matar. Una noche no volvió. La familia buscó justicia oficial. Puertas cerradas, papeles, excusas. Pasaron semanas, luego meses. El dolor se quedó a vivir en la casa. Un día la madre, que antes criticaba a la santa, fue llevada al altar por una vecina, no para volverlo ni para hacer magia, para pedir algo más simple: saber dónde, saber qué pasó, saber si sufrió, saber si está. Porque a veces la justicia no es castigo. A veces es información para poder llorar con forma. Encendió una veladora blanca, dejó agua, dejó pan y dejó la foto. A los días le llegó una llamada, un dato, un lugar, no un milagro de película, un pedazo de verdad, lo suficiente para cerrar una herida que se estaba pudriendo por dentro. La madre volvió al altar con flores y con una frase que me dio escalofríos. No me lo regresó, pero me lo entregó. Esa frase explica más que 1000 debates. Porque en el culto a la Santa Muerte a veces no se trata de ganar, se trata de sobrevivir al dolor. Y ahí está el motivo final de por qué la veneran. Porque hay gente que no le pide cosas, le pide sentido, le pide respiro, le pide que la noche no se trague a los suyos. Y el enemigo puede decir misa, puede gritar, puede condenar, puede burlarse. Pero mientras exista miedo, mientras exista injusticia, mientras exista duelo, mientras exista la necesidad de protección inmediata, habrá una veladora encendida en alguna esquina, habrá una mano temblorosa poniendo flores, habrá alguien susurrando: flaquita, no me sueltes. Y lo más fuerte es esto: la Santa Muerte no necesita que la acepten para existir, porque su poder no viene de un decreto, viene de una verdad que todos cargamos en el cuerpo. La muerte es democrática, por eso para unos es monstruo, para otros es madre, para otros es juez, para otros es último refugio. Y quizás lo más incómodo de todo, lo que te deja esa mezcla rara de satisfacción, curiosidad y un poquito de repulsión, es darte cuenta de que esta devoción no habla solo de México, habla de nosotros.
de lo que hacemos cuando se nos acaban las opciones, de a quién le rezamos cuando ya no confiamos en nadie, de cuánto miedo tenemos y cuánta vida queremos. La Santa Muerte en el fondo no te invita a amar la muerte, te obliga a mirar la vida como si fuera frágil, y eso asusta, pero también a veces salva